llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. No llores ya, no llores más, pues Dios a tu lado está. Siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. No llores, no llores, no te angusties más. No llores, no llores, no te angusties más. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos van a estar sintonizando. En esta maravillosa noche vamos a estar una vez más compartiendo con ustedes la meditación de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 5, su verso 20 al 21. En esta ocasión vamos a estar meditando acerca de la gracia. Dice la palabra que sobreabundó la gracia de Dios, la bondad de Dios. Entonces, es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche. No sin antes, mis estimados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para
poder meditar la palabra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por nuestra vida, Padre Celestial, porque todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos porque tú nos das esa oportunidad, Padre Celestial, porque todo viene de ti, Padre, y nada podemos hacer por sí mismo, Padre Celestial. Necesitamos gracias por esta oportunidad, Padre, por todos los hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos van a sintonizar de manera presente y de manera pregrabada también, Padre Celestial. Bendígalos, Padre, bendiga sus vidas, sus corazones, Padre Celestial. Usted conoce, Padre, cuál es la situación de cada uno de ellos. Te rogamos, Padre, que suplas de acuerdo a tu voluntad y conforme a la necesidad que cada uno de ellos tiene, Señor, tanto física como espiritual, económica. Señor, ponemos a cada uno de ellos en tus manos, Señor. También te doy gracias por mí, por mi familia, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas alabado y glorificado siempre, Padre Celestial, a través de tu palabra, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis estimados hermanos. Entonces vamos a meditar la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En la carta de Romanos, su capítulo 5 y su verso 20. Es ahí donde vamos a estar meditando en esta maravillosa noche. La maravillosa palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos a todos y que el Señor me los bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, capítulo 5, verso 20 al 21. Dice la palabra de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así es como el apóstol Pablo concluye, pues, ¿verdad? Su argumento, que empieza haciendo una comparación entre Cristo y Adán. Entonces es interesante ver, pues, ¿verdad? La gracia, pues no es cualquier gracia, se trata de la gracia de Dios. Entonces vale la pena prestarle, pues, atención a ese pasaje y ver, pues, ¿verdad? Lo grande, lo poderoso, ¿verdad? Que es la gracia maravillosa de nuestro Dios. La salvación, mis estimados hermanos, que es el punto principal ahí de esa carta, que los hermanos tenían que entender, pues, tanto judíos como gentiles. La salvación es un regalo de Dios, por eso es que él termina ahí concluyendo este argumento, pues, con la gracia, ¿verdad? Lo que es la gracia de Dios. Por eso es que tenemos salvación, por la gracia de Dios. Entonces, todos nos preocupamos. Por ejemplo, los hermanos ahí pues estaban preocupados, tanto los judíos, ¿verdad? Que querían seguir pues fiel a lo que es la ley, porque ellos pensaban que tenían que agradar a Dios de la manera como ellos lo entendían, pues, para alcanzar la salvación, a pesar de que ellos ya habían creído en Jesús. Y los gentiles pues entraban en duda por la exigencia también de los hermanos judíos para que ellos observaran pues la ley dada a Moisés. Entonces, Pablo escribe pues esta carta dejando en claro, pues, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo es que nosotros, pues, ¿verdad? Ya hemos sido, dice la palabra, salvos. Viene pues de parte de la ley o no, ¿verdad? Entonces aquí él presenta la gracia como el resultado, pues, ¿verdad?, de nuestra salvación. Todos nos preocupamos por la vida eterna en nuestro afán de ser salvos. Todos nos preocupamos por la vida eterna en nuestro afán de ser salvos. A veces tomamos caminos equivocados que no pueden salvarnos. ¿Cómo ser salvo entonces? La palabra dice que la salvación es un regalo de Dios. Eso es lo que tenemos pues que entender,
que la salvación es un regalo de Dios. Viene de Él lo da. Y lo da a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? Como la palabra, a nuestro entender, como humanos que somos, ¿verdad? Es profunda en nuestra forma pues, de digerir el mensaje de Dios. La palabra es profunda y en ese sentido pues se entiende también que los hermanos judíos estaban pues tomando todavía, ¿verdad? Las prácticas de la ley, y no solamente la ley, sino poniendo otras leyes también, como en el tiempo actual también sucede, que es cierto que no practicamos pues la ley mosaica, pero inventamos leyes, ¿verdad? Para la salvación. Y cuando es pues, es ilógico, nadie puede ser salvo a través de la ley de Moisés, y si nadie puede ser salvo a través de la ley de Moisés, entonces nadie puede ser salvo a través de ninguna ley que pueda crear el hombre o que pueda inventar el hombre con respecto pues a la salvación. Es imposible, porque la salvación es un regalo de Dios y Él lo da a través del Señor Jesucristo. Eso es muy interesante. Entonces yo quiero leer también aquí ese mismo pasaje, ¿verdad? Lo que es Romanos capítulo 5, su verso 20. Aquí en la traducción lenguaje actual dice la palabra de Dios de esta manera: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. O sea que esta traducción lo aclara un poquito, parece que más, ¿verdad? Porque en la Reina Valera dice así: pero la ley se introdujo, fíjese, pues el propósito de la ley se introdujo, vino a esta tierra para que el pecado abundase. O sea que es el que saca a la luz, pues, ¿verdad? Todos nuestros defectos. Antes que apareciera la ley, había pecado, pero el pecado estaba pues como escondido, ¿verdad? La gente no podía ver así, pues, ¿verdad? De forma real los pecados que ellos cometían. Entonces, cuando viene el pecado, se detecta pues cuál es el problema, ¿verdad? El problema de la corrupción, de la muerte, del sufrimiento, que son leyes violadas, ¿verdad? Todo sale a la luz. Entonces ya está detectado ahora pues el problema. La ley, hermanos, saca a la luz, dice la palabra, hace que sobreabunde, pues abunde el pecado en la vida del hombre, dice la palabra. Ese fue el propósito de la ley. La ley vino pues a mostrar que el mundo, ¿verdad?, tiene un problema que se llama el pecado. Es lo que hace la ley. Por eso dice que por eso vino la ley, para mostrarnos pues nuestra realidad. Pero cuando dice la palabra, la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces esta traducción lo dice bien más clara, dice: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte, ¿verdad? Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. El amor de Dios, dice la palabra, superó, mis estimados hermanos, la fortaleza del pecado, pues, en la vida del hombre. La nueva traducción viviente dice así: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Para eso fue dada la ley, para que toda la gente, no dice una, no dice unos, no, dice toda la gente puede darse cuenta pues de la magnitud de su pecado. Y si nos damos cuenta de la magnitud de nuestros pecados, nos damos cuenta que no podemos salvarnos, ¿verdad? Entonces, si entendemos, pues, ¿verdad?, el propósito de la ley, entonces es imposible que nosotros queramos salvarnos por medio de la ley, porque esa es la función de la ley. La función de la ley es mostrarnos a nosotros que tenemos un problema, y un problema, dice, una magnitud de problema tan grande, lo dice la palabra aquí, de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, fíjense, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios.
Así que no podemos pues dudar pues de la salvación, no podemos dudar del amor de Dios, porque la palabra dice que entre más abundó pues el pecado, entre más la gente pecaba porque rompía las leyes. El pecado significa transgresión de la ley, las leyes, los límites puestos por Dios, la gente los rompía pues, porque nadie puede cumplir la ley a la perfección como Dios espera. Entonces, cuando Dios mira eso, dice la palabra, entre más la gente pecaba, el amor de Dios se hacía más grande por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Por eso Juan capítulo 3, verso 16 es el complemento casi de todo, el centro de todos los textos, se podría decir, de la palabra de Dios, del amor de Dios, porque ahí claramente dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es el que nos da pues la salvación. Dice en la Biblia textual también nos habla muy bonito. En la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, también son textos muy claros, muy interesante pues leer estas traducciones, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de la salvación. Entonces, dice también el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora nos muestra, pues, ¿verdad? Que hubo un tiempo que el pecado estuvo, dice la palabra del Señor, reinando. Es un reino, pues. Reinó sobre nuestras vidas, sobre la vida de los hombres. Pero ahora dice la palabra que también se ha manifestado el reino de Cristo Jesús. Ahora la gracia, dice la palabra, reina para vida eterna. Entonces, qué maravilloso contraste, pues, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo hace ahí también. Él hace una distinción también entre lo que es, pues, ¿verdad? Jesús y Adán. El propósito, pues, de tomar este argumento es que los judíos, ellos se creían, pues, desde el punto de vista teológico, ellos lo entendían de esa manera, que ellos eran el pueblo de Dios escogido, los únicos que iban a reinar en el reino del Mesías. Entonces, esa era la esperanza de los judíos. Los judíos esperaban pues al Mesías, al Redentor, al Salvador de Israel, para reinar en esta tierra. Pero solamente ellos. Ellos no tomaban en cuenta pues todas las naciones. ¿Y por qué no tomaban en cuenta todas las naciones? Porque todas las demás naciones no son descendientes de Abraham. Y la promesa estaba hecha pues a la descendencia de Abraham. Era así como ellos lo entendían. Entonces, ellos creían pues, ¿verdad? Que cuando el Mesías venía, ellos iban a reinar pues en el reino, que iba a ser pues semejante al paraíso, donde pues reinó Adán antes del pecado. Entonces lo que el apóstol Pablo hace es argumentar pues, ¿verdad?, la entrada del pecado a esta tierra, como dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, si bien todas las naciones no son descendientes, pues, legítimos según la carne, ¿verdad?, de Abraham, no se puede negar que todas las naciones son descendientes de Adán. Ese es el punto, pues, ¿verdad?, que el apóstol Pablo toca. Y si bien se puede negar, ¿verdad?, se puede decir, pues, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, pero no se puede decir que el pueblo de Israel no tiene pecado, porque todos son descendientes de Adán y por lo tanto todos están bajo pecado. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo, pues, no hace ya una diferencia, pues, entre los judíos y los gentiles, entre los cristianos judíos en este caso y los cristianos, pues, gentiles. Todos estamos, pues, con el mismo problema. El problema es de todos. Es que tenemos un problema tan grande, dice la palabra ahí, sobreabundó el pecado
en todos los hombres. O sea que reinó pues el pecado, dice la palabra. El pecado se hizo fuerte en la vida de los hombres, como dice la traducción, la nueva traducción lenguaje actual, que el hombre dice que pecaba más, ¿verdad? Entonces todos los hombres pues quedan en el mismo nivel. Por lo tanto, todos necesitamos de la gracia de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios no es solamente pues para los judíos, sino es para también los gentiles. Y no es por medio de la ley, sino es por medio de la gracia de Dios, por medio del amor tan grande de Dios. ¿Hacia quién? ¿Solamente hacia el pueblo de Israel? No, dice la palabra, hacia todos los hombres. Entonces, esa es pues la conclusión del apóstol Pablo en este versículo. Ya por supuesto después entra pues a lo que es el capítulo 6 a mostrarnos pues, ¿verdad? Lo que es ya pues ser llamado por Dios, y él habla pues, y ahí entra el otro tema ya del apóstol Pablo. Pero él quiere dejar primero en claro a todos, ¿verdad? A todos, que todos tienen el mismo problema y que todos son salvos de la misma manera. Y en el capítulo 6, pues él va a tratar también de que todos tienen que corresponder pues al llamado de Dios, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Todos tienen el mismo llamamiento. Entonces, es interesante pues, mis estimados hermanos, pero ahora vamos a continuar entonces con nuestra presentación. La salvación es un regalo de Dios. Número 1, la entrada de la ley al mundo. Inciso A, lo que la ley hace. Número 1, para que el pecado abundase, dice la palabra, lo que la ley hace. Número 1, para que el pecado abundase, es el propósito de la ley. La ley viene pues a este mundo, es introducida a este mundo para que el pecado abundase. Efesios capítulo 2, verso 2, y Romanos también capítulo 7, y su verso 7 dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Ese es el propósito entonces de la ley, mostrarnos pues el pecado, ¿verdad? Darnos a conocer que nosotros tenemos un problema, como dice el apóstol Pablo ahí. Yo no conociera la codicia si la ley dijera, si la ley no dijera, no codiciarás. Y así hay muchas cosas pues que la ley dice y que nosotros pues conocemos y que también sabemos que somos culpables pues de esas cosas, y por lo tanto necesitamos de la gracia de Dios. Pero ese es el propósito de la ley, la entrada de la ley al mundo, ¿verdad? Y lo que la ley hace pues cuando viene al mundo. Número 1, para que el pecado abundase y el hombre se diera cuenta pues de su estado pecaminoso. Número 2, para mostrar nuestra condición. Entonces, él deja claro pues la condición del hombre, dice aquí en Romanos capítulo 2, verso 1 al 3, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Deja todos, hermanos, que todos los que practican tales cosas, el juicio de Dios es según verdad. Y usted no es la excepción, ni yo soy la excepción, ni los judíos cristianos de ese tiempo eran la excepción, ni los gentiles ya convertidos eran la excepción, y mucho menos pues el mundo que no se ha convertido es la excepción. Aquí todos tenemos el mismo problema de condenación. Ahora, tú que juzgas a otros, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? En ninguna manera. No se puede escapar del juicio de Dios. Ese es el problema del hombre, y eso es lo que la ley hace. La ley deja todo bajo pecado y deja todo bajo condenación. O sea que hay un problema y el hombre tiene pues que reconocer su estado, ¿verdad? Su condición. Número 1, que ha pecado, o sea, ha quebrantado, ha rompido las leyes de Dios. Número 2, la consecuencia es condenación. Número 3, para mostrar nuestro estado, Romanos capítulo 3, verso 23, ahora nos muestra también
¿Dónde nos encontramos nosotros en nuestro estado de pecador? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. No dice solamente uno, no dice solamente judíos, no dice solamente gentiles, no especifica, dice todos los seres humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden acercarse a Dios por el pecado. Están lejos, están alejados para siempre y nunca podrán acercarse pues a la presencia de Dios porque el hombre es pecador. Ese es lo que la ley nos muestra a nosotros. Ese es lo que la ley hace cuando viene a este mundo. Nos deja pues fuera del alcance de Dios a todo ser humano. Número 4, para mostrar la consecuencia del pecado. Dice la palabra aquí en Romanos capítulo 4, verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley, dice la palabra, produce ira. ¿Cuál ira? ¿Cuál ira produce la ley? Si investigamos pues en el contexto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la ira de Dios, mis estimados hermanos y amigos, la ley produce la ira de Dios. Por eso es que no podemos nosotros salvarnos por la ley. Si no podemos salvarnos por la ley de Moisés, mucho menos nos vamos a salvar por cualquier otra ley inventada por el hombre, aunque diga que es bíblica. No hay, pues, ¿verdad? No hay forma, porque la ley produce ira, porque si bien usted la cumple hoy, mañana la va a romper, pasado mañana la va a romper. No es perfecto, eso es lo que tenemos que reconocer. No somos perfectos, por lo tanto, la ley produce la ira divina, y la ira divina al final, pues, es condenación. Entonces, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de todos los hombres. Que la ley, pues, ¿verdad?, muestra la ira divina de Dios. Entonces, todos tenemos el problema, los judíos lo tenían, y ellos tenían que entender, pues, el argumento, ¿verdad? El apóstol Pablo viene estructurado para que ellos pudieran tener claridad, pues, de lo que es la salvación y cómo, pues, llegar a la salvación. Inciso B. Su propósito, hablando pues del propósito de la ley. Número 1, no es salvar al hombre. Ya vimos que es imposible porque produce ira. Entonces, si la ley produce la ira de Dios, nosotros no podemos salvarnos por la ley. Número 2, no es para invalidar la promesa. Tampoco es para invalidar la promesa o decir, pues, verdad, que la promesa depende de la ley. La misma palabra dice que la ley fue dada 400 años después de la promesa. Entonces, la ley vino a esta tierra con un propósito, mostrarnos nuestra condición, las consecuencias de nuestros pecados, y no vino para invalidar las promesas, como algunos, pues, hermanos judíos, ¿verdad?, pensaban. Y hasta el tiempo actual, habemos algunos también que pensamos, ¿verdad?, que la ley, pues, tiene poder para invalidar la promesa de aquellos que se agarran, pues, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos, pues, exigen la ley. Pero dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3 y su verso 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuese verdaderamente por la ley. Entonces, la ley, mis estimados hermanos, no puede invalidar, pues, la justicia. Y ese mismo problema tenían también ahí en las iglesias de Galacias. La ley. No entendían, pues, lo que es el concepto, ¿verdad?, de la salvación. Creían, pues, que la promesa dependía de la ley, pero la palabra dice que no es contraria y no puede, pues, invalidar la ley. Número 3, no es para declararnos libres de culpa. La ley no puede la ley declararnos a nosotros libres de culpa como para querer seguir, pues, ¿verdad?, la ley al pie de la letra y pensar que siguiendo la ley nos vamos a salvar, nos vamos a ser libres de pecados. Es imposible porque el propósito de la ley es mostrar nuestros pecados, no es librarnos de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2 y su verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un fariseo, un benjaminita, un hombre que conocía la ley, hermanos, en profundidad. Ahora, él, como judío, se echa en cuenta y dice, nosotros también, dice la palabra, ¿verdad? Seremos justificados por la fe en Jesucristo, así que tanto judíos como gentiles, todos son justificados por la fe en Jesucristo y no por la ley, porque el propósito de la ley no es declarar al hombre justo ante Dios, no es liberar al hombre del pecado, al contrario, muestra pues la condición del hombre y las consecuencias de su pecado. Número 4, no tiene el poder de dar vida, dice la palabra. Si la ley pudiera vivificar al hombre, entonces verdaderamente la justicia fuera, dice la palabra, por la ley. Pero por la ley nadie puede tener vida, al contrario, todos morimos, dice la palabra del Señor. Entonces, número 5, es para conducirnos al dador de la vida. Fíjense, la ley no puede dar vida, pero ¿qué hace la ley? Nos conduce al dador de la vida. Ahora, ¿quién es el dador de la vida? La palabra de Dios dice que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 3, verso 24, dice la palabra, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. La ley nos conduce. La ley nos muestra, hermanos, nuestro problema, y la ley nos muestra al doctor. Simplemente nos lleva pues al doctor, que es el Señor Jesucristo, y allá el Señor Jesucristo es el encargado de curarnos, de limpiarnos, como dice Isaías capítulo 53, su verso 1 al 12. Él llevó todos nuestros pecados en el madero, dice la palabra del Señor. Entonces, es así como nosotros somos limpios por la expiación redentora del Señor Jesucristo y justificados, dice la palabra en Romanos 1, 2 en adelante, por su resurrección. Romanos 4, 25. Por la resurrección maravillosa y gloriosa es la prueba, ¿verdad? Que nosotros somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la ley. La ley, entonces, concluye la ley, pues, en que nosotros tenemos un problema y nos lleva a Cristo Jesús. Y cuando venimos a Cristo Jesús, creemos en Él y por Él, entonces tenemos vida eterna. Por Él y solamente por Él, mis estimados hermanos y amigos que nos están pues sintonizando en esta maravillosa noche. Número 2, entonces, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. ¿Por qué sobreabundó la gracia? Porque dice la otra traducción, ¿verdad? Que el amor de Dios se hizo más fuerte. El amor de Dios creció más. Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Así nos ve Él, ¿verdad? Es como un padre que tiene sus hijos, pues, ¿verdad? Y a veces los niños no entienden. Y uno les pone reglas, pues, en las casas y ellos no entienden. Ellos hacen lo que ellos quieren y hacen un tiradero a veces. ¿Y qué va a hacer el papá? Bueno, el papá en vez, pues sí es duro con ellos, ¿verdad? Les muestra, pues, castigo y todo eso, pero después los niños no van a poder limpiar la casa. Entonces, ¿qué hace el papá? Por último, quien limpia la casa es el papá. Quien soluciona el problema es el papá. Y si ahorita mismo su hijo y usted tiene un problema, el que va a terminar solucionando el problema es usted. Y es exactamente lo que hace Dios con la humanidad. Dios pone sus reglas y Dios mira pues que la humanidad tiene un gran problema y entonces Él es el que arregla el problema a través de su amor, dice la palabra. Por eso dice ahí, sobreabundó la gracia, sobreabundó, aumentó. Entre más pecábamos, más aumentaba el amor de Dios. Así es increíble, pero es así. Entonces, ¿por qué sobreabunda? Dice eso, porque es más poderosa que el pecado, es más poderosa que la muerte. El amor de Dios es vida en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Por eso es que es pues abundancia y la gracia de Dios pues cubre todo.
No deja nada sin cubrir, cubre todo. Por eso es que la salvación, pues, ¿verdad? Es a través de la poderosa y maravillosa y grandiosa gracia de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Número 1, porque el pecado abundó para muerte. Número 2, pero la gracia abundó para vida. Número 3, porque la gracia pone fin a la ley. ¿Es verdad eso? Es verdad, así dice Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10. Y su verso 4 dice la palabra de Dios de esta manera. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿habían creído los gentiles? Claro que habían creído. Pero los judíos no podían decir que los gentiles estaban en pecado, si ellos ya habían creído en el Señor Jesucristo. Y los judíos tenían también la misma condición. Entonces, qué maravilloso después, ¿verdad? Que sabemos que tenemos un problema, ¿verdad? Que es el pecado. Estamos enfermos, ¿verdad? Estamos ya muertos porque esta enfermedad ha invadido nuestro cuerpo. Ya no hay sanidad. Pero tenemos una esperanza. Un doctor quiere vernos y su nombre es Jesús. Y cuando venimos a Él, la ley llega a su fin, porque entonces toda la enfermedad que es el pecado que está en nuestro cuerpo es quitado, es limpiado y ahora somos inmunes, pues, ¿verdad? A lo que es el pecado, porque ya Él hizo una operación, ¿verdad? Eterna, porque la palabra dice que tenemos vida eterna en Jesús. Entonces, ¿dónde queda la ley? Pues la ley, hermanos, ya no tiene poder. Por eso es que llega a su fin. Cuando la ley llega, pues, ¿verdad? A su fin, es cuando nosotros nos entregamos, pues, en las manos de Cristo Jesús. Cuando creemos y lo recibimos como el Salvador de nuestras vidas, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es ahí, hermanos, es ahí en ese momento. Cuando nosotros, mis estimados hermanos y amigos, dice la palabra del Señor, que recibimos, pues, una cirugía eterna, una limpieza eterna, para siempre. Ese es el amor de Dios. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que la voluntad de Dios es que el hombre crea en Jesús, porque Él es el doctor celestial que tiene el poder para curar a todo aquel que cree, dice la palabra. Todos tienen el mismo problema. El problema es que no todos quieren creer. Ese es el problema. Y no hay excusa porque la palabra se predica, pues, ¿verdad? Y todos escuchan la palabra de diferentes maneras y por diferentes personas. Escuchan la palabra de Dios. El problema es que el corazón es duro o hay pretextos, pero la palabra de Dios no dice que usted mire pues pretextos, sino que venga Jesús, porque el hombre no va a poder salvarlo. Nadie puede salvarlo a usted, ni siquiera el hombre más justo que existe en esta tierra. El único que puede darle salvación, su nombre es Cristo Jesús, y por lo tanto, cuando venimos a Él, la ley llega a su fin. ¿Cuál ley? La ley que nos condena, la ley que muestra todos nuestros pecados. Esa ley ahí llega a su fin. Estos pasajes a veces malinterpretan, ¿verdad? Y entendemos igual que los judíos, a veces empezamos a hablar de prácticas. No, esta es la ley que nos condena, la ley que muestra nuestros pecados, es la que llega a su fin ahí en ese momento. Ya no tiene poder sobre nosotros. Porque ya no tiene poder sobre nosotros, porque dice la palabra del Señor en esta maravillosa noche, porque la gracia declara justo al hombre. La gracia declara justo al hombre. ¿Y qué es una persona justa? Es una persona que ya no tiene pecado. Es una persona que ya tiene, pues, ya tiene derecho de acercarse, pues ya está ahora ante la presencia de Dios, ya fue declarado justa, ya es una persona santa. Entonces, ya la ley ahí ya no puede hacer nada. Y no es, pues, que nosotros, ¿verdad?, seamos justos por nosotros mismos, sino es por nuestra fe en Jesús. Entonces, la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que nos limpia, pues, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Ahora somos limpios por la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, ¿la ley puede condenar a Cristo? En ninguna manera. Y si la ley no puede condenar a Cristo, entonces no me puede condenar a mí y no puede condenar a nadie que haya creído en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor, porque la ley no es para el justo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 8 al 11. La ley no es para el justo. Y la ley es buena si se usa, pues, legítimamente, pero no es para el justo. La ley es para los transgresores. ¿Y quiénes son los transgresores? Todos somos transgresores. ¿Cómo se soluciona este problema?
viniendo a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, somos justificados, dice la palabra del Señor. Entonces, la ley llega a su fin. Porque la gracia declara justo al hombre, porque la ley no es para el justo. Amén. Inciso B. Nos da entrada al reino. Ahora, la palabra aquí nos muestra en Romanos capítulo 5 y su verso 21, el reino de la vida. Dice la palabra del Señor aquí, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Cristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice la palabra que la gracia, el amor de Dios, por la justicia de Cristo Jesús, reina ahora para vida eterna. Y esto es lo que decía antes, que los judíos esperaban pues lo que es el reino físico del Mesías. Y ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, ellos iban a reinar con el Mesías, solamente ellos, no las naciones. Pero aquí Jesús les da una sorpresa, pues bueno, el apóstol Pablo les da una sorpresa a los hermanos judíos y a todos los lectores judíos, pues, de ese tiempo, diciéndoles pues que ya el Mesías había venido y el Mesías es Cristo Jesús. Y por lo tanto, si el Mesías ya vino, entonces dice la palabra que ya estamos en el reino. ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? ¡Qué alegría! Si nosotros pudiéramos pues entenderlo de la manera en que lo entendía el apóstol Pablo. Ya estamos en el reino. Ahora, ¿en el reino qué hay? En el reino hay vida eterna, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿lo cree usted? Yo no sé si lo cree. Algunos piensan que van a tener vida eterna hasta que van a morir. Algunos otros piensan que hasta que van a resucitar. Algunos otros piensan que hasta la venida de Cristo Jesús. Pero Pablo no pensaba así. Pablo se sentía ya pues en el reino de Cristo Jesús. Pablo reconocía que ya tenía vida eterna porque ya el reino del Mesías había llegado y no solamente era bendición para Israel, sino dice la palabra, es una bendición para todo el mundo, para todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, a todo, no dice solamente a uno, a dos, a tres, solamente a judíos, solamente a los de la tribu de Judá y a los de Benjamín, no, dice a todos. Y allá nosotros sabemos que Jesús le predicó a samaritanos y que cuando el evangelio, pues después de llegar empezó en Jerusalén y luego dice a Judea y luego en Samaria dice que se convirtieron muchos samaritanos y nosotros sabemos contextualmente qué significaban los samaritanos para los judíos. Sin embargo, ellos habían entrado en el reino eterno, donde entran todos los que creen pues en el Señor Jesucristo. Así que no hay excusa, todos podemos pues entrar al reino por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la gracia reina presentemente, ¿verdad? Por la justicia de Cristo Jesús. No es también por nuestra justicia, pero no nos vamos a confundir. No es por nuestra justicia, porque entonces vamos a querer cumplir la ley, vamos a querer seguir pues todo con exactitud. Pero eso, lo que eso hace es ponernos afuera del reino otra vez, porque empezamos a esforzarnos por nosotros mismos. Pero no es así, dice la palabra del Señor. La gracia reina presentemente actual por la justicia de Cristo Jesús. Tiene que quedar bien claro. Por la justicia de Cristo Jesús. Número 2. La gracia reina para vida eterna. O sea que aquí, en el reino de Cristo, hay vida en abundancia. Número 3. La gracia nos llena gratuitamente. O sea que la gracia, es un regalo de Dios. Gratuito, usted aquí no va a pagar ni un centavo y tampoco puede pues esforzarse porque no puede hacer nada para que usted pueda hacerse la gracia de Dios. Es un regalo que Dios se lo da. Lo que usted tiene que hacer es creer pues en el Señor Jesucristo, pero esto no es una ley, esto es la fe en el Señor Jesucristo. Entonces nos llena gratuitamente, dice la palabra del Señor en 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4 verso 6 al 8, dice la palabra del Señor de esta manera, y ahí vamos a terminar nuestra meditación en esta maravillosa noche, dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios, capítulo 4 y su verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos
por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis unos a otros. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo ahí? En el contexto ahí, mis estimados hermanos, no se está refiriendo a tener cuidado en cumplir cierta práctica o cierta ley. Eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo ahí. No debemos pensar más de lo que está escrito. Todo lo que está escrito se resume en el amor de Dios en Cristo Jesús. Todo se resume ahí. Entonces, cuando usted piensa más de lo que está escrito, es cuando queremos buscar una salvación por otros caminos. Y cuando pensamos que encontramos otros caminos, nos sentimos más sabios que los demás. Y esto concluye en envanecimiento y hace que todos los demás se envanezcan también, dice la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo y Apolos, que eran judíos legítimos, se habían puesto, dice la palabra, como ejemplos a no pensar más de lo que está escrito. Que la definición y la conclusión de todas las escrituras se enfocan en un solo hombre, que se llama el Señor Jesucristo, el único medio de salvación, el que tiene poder para salvarnos, para librarnos, para justificarnos y para darnos vida eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Luego dice el verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue a ti? ¿Qué te hace diferente? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Luego dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué fue lo que recibimos, pues? Todos sabemos que hemos recibido una salvación tan grande, dice la palabra del Señor. Y recibir es algo que te dan. Tú lo recibes. El problema es si no lo recibes. Eso es tu problema. Pero Él te lo pone en tus manos con moñito de amor todavía. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él lo pone en nuestras manos. Y todos los creyentes hemos recibido lo mismo. La gracia inmerecida de Dios. Todos lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te sientes mejor que otro? Por tu conocimiento, por muchas cosas, por muchos prejuicios. Pero mis estimados hermanos, nadie es más y nadie es menos. El único mandamás se llama Cristo Jesús. Es lo que tenemos que reconocer. Es lo que tenemos que tener bien claro, pues, ¿verdad? Claro, como el centro de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos buscar otros caminos de salvación. Eso solamente va a acarrear disputas, envanecimiento, divisiones, como lo sabía ahí. El apóstol Pablo está corrigiendo todo eso. Es el contexto. Entonces, dice la palabra del Señor, que todos hemos recibido lo mismo, por lo tanto, no podemos gloriarnos de los demás por su forma de ser. Al contrario, debemos entender que nosotros somos iguales. Fuimos aceptados por gracia también. Dice el verso 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Fíjense, ya están saciados, ya están enriquecidos, están llenos, están completos. Sin nosotros ustedes reinan. Pero de ahí les hace una exhortación. Ojalá reinaran también. Porque si estamos, hermanos, inseguros, si queremos lograrlo por nuestros propios esfuerzos, entonces todavía no reinamos con Jesús. Todavía pensamos que el reino no ha venido. Todavía pensamos que no tenemos vida eterna. Todavía no entendemos, pues, lo que es una salvación tan grande como la que nos da, pues, nuestro Dios por su bondad, por su amor y a través del Señor Jesucristo. Todas las escrituras, usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, lo va a encerrar en la fe en Jesús. Todo lo va a encerrar en la fe en Jesús. Entonces, Él es el centro, por lo tanto, todo se resume, pues, en creer en Jesús y entender, pues, que Él es el único medio de salvación. Abundancia de vida. En este reino entonces hay abundancia de vida. La gracia nos da dignidad moral. Y no porque lo merezcamos, porque ya la gracia nos declara santos. Aunque nosotros estamos, pues, ¿verdad?, en esta tierra y cometemos, pues, errores, como si usted lee también el contexto ahí mismo en Corintios, ahí se van a ver errores, ¿verdad?, humanos. Pero eso no invalida la gracia de Dios. La gracia nos da una dignidad moral
que se llama hijos de Dios, santos, limpios, santificados por la gracia de Dios. Nos da libertad. La gracia nos da libertad porque nos libera de la carga pesada que es el pecado, que es la ley, que es la muerte. Ahora tenemos libertad de vida eterna. Y si eso es una realidad en nuestra vida, entonces, y bienaventuranza, dice la palabra, bienaventurados, pues todos aquellos que entienden la salvación, y ojalá y nosotros, hermanos y amigos, podamos entender, pues, ¿verdad?, qué es la salvación. Número 5, la gracia en el reino debe ser gozo, alegría. ¿Por qué? Por la justicia de Jesús en nosotros. Una persona que tenga una enfermedad que ha invadido su cuerpo y que prácticamente está muerto, pero va al doctor y luego allá con el doctor encuentra muchos enfermos igual que él. Sin embargo, el doctor los examina a todos y les da un antídoto y de repente todos estos son curados. ¿Cómo creen ustedes que van a salir esa multitud de ahí? Y luego son curados gratuitamente, no tienen que mandarles un bill de 12,000, 10,000 dólares. Yo me fui a hacer unos análisis hace unos meses atrás, hace como 5 meses, de sangre. Pensaban que yo tenía una enfermedad y me estaban buscando, pues, ¿verdad?, esa enfermedad. Y solamente fueron 3 análisis de sangre. Y cuando vino el bill era de 10,000 dólares. Y el problema es que ellos no habían, pues, tomado bien el número del seguro que les dio mi esposa. Si ellos hubieran tomado bien los datos, ese bill no hubiera venido porque el seguro cubría todo. Fíjense qué maravilloso. Qué maravilloso es tener seguro y que cuando usted vaya al doctor y no importa cuándo llegue el bill, ese seguro pueda cubrir todo. Eso es maravilloso. Pero el seguro de Cristo Jesús, el amor de Dios, es más seguro, hermanos. Es más grande, es más maravilloso, cubre todo. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Hay que vivir en gozo, en alegría, en felicidad, en justicia, dice la palabra del Señor. Pero, ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús. En cambio, en Roma había tantos problemas. En cambio, en Corintios había tantos problemas. En cambio, en Galacia se querían matar unos a otros. Ese es el reino de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es envanecimiento. ¿Por qué razón? Porque buscamos otros caminos equivocados cuando la palabra en todas las Sagradas Escrituras lo va a llevar a usted a Jesús, porque ese es el propósito de la ley, dice la palabra, mostrarnos nuestros problemas, número 1, la consecuencia de nuestro problema, número 2, que es condenación, y número 3, nos lleva al quien puede solucionar nuestro problema, que es Jesús. Y eso es todo. Y de ahí para acá, ya nosotros entonces somos salvos si creemos en el Señor Jesucristo. Muchas gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga, y ha sido pues para mí un gusto estar una vez más con ustedes aquí a través de esta transmisión, a través de Radio La Palabra. Así que vamos pues a concluir, vamos a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche. Vamos a sintonizar un himno más para la gloria del Señor. Amén. No sin antes, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos, Padre, la oportunidad de estar aquí presentes una vez más para poder compartir, Padre, tu palabra junto con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, y con todos aquellos, Padre, que se van a dar el tiempo de escuchar esta transmisión de manera pregrabada, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada uno de ellos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos trae consuelo, nos trae, Padre Celestial, felicidad, nos trae gozo, nos trae, Padre, mucha bendición en nuestra vida. Gracias te damos. Así que nos ponemos en tus manos en esta maravillosa noche, Padre. Que toda la honra y la gloria sea siempre para ti. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. No llores, no llores, no te angusties más. Ya no llores más. Pues Dios a tu lado
no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. A tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen, y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. A tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Oh, no llores ya, ya no llores más. Pues Dios a tu lado está. Oh, siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties.